Arratsaldeon, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Encuentros DNN organizados por Diario de Noticias y hoy impulsado por Euskara Bidea bajo el título Euskera e Inmigración, un futuro de oportunidades, Euskara eta Inmigrazioa, aukeres beteriko etorkizuna, y que realizamos, como no, desde la sede del Instituto Navarro del Euskera, Euskara Bidea. Este encuentro va a abordar la importancia del euskera como herramienta de inclusión social para la población migrada en Navarra. Analizaremos oportunidades y facilidades con las que cuentan las personas migrantes en el aprendizaje del euskera, así como las ventajas del bilingüismo en su inclusión social y laboral. Desde la riqueza que aporta a nuestra sociedad, bidireccionalmente, obviamente, abrir otra de nuestras lenguas oficiales a esa parte de la población navarra hasta su utilidad no solo en la integración social y cultural, sino como vehículo potenciador de oportunidades demográficas y económicas. Como saben, uno de los compromisos periodísticos de Diario de Noticias es atender la realidad social que nos rodea y dar voz a sus protagonistas. Para ello, hemos reunido en este encuentro de DNN a diferentes expertos y expertas con quienes vamos a analizar por qué el euskera es riqueza también en el proceso de inclusión de las nuevas personas pobladoras de la comunidad foral. Saludamos también, como no, a las personas que nos seguís en las retransmisiones en nuestra web, noticiasdenavarra.com, la edición digital de Diario de Noticias, que, como saben, es el medio líder de audiencia en Navarra, con casi 3 millones de usuarios únicos mensuales. Y sin más dilación, vamos a dar comienzo a esta charla. Me acompañan hoy en la mesa Mario Zapata, sociólogo especialista en temas de migración y sociolingüística. También es técnico de euskera en el Ayuntamiento de Berrioplano. Arratsaldeon. Bienvenido. Begoña Cestao Baraibar, técnica del Servicio de Interculturalidad Anitzartean de la Mancomunidad de Sacana. Arratsaldeon. Jessica Delgado, de Ecuador, madre migrante con hijos en el modelo D. Arratsaldeon, Jessica. Bienvenida. Gracias. Laura Penagos, actriz colombiana afincada en Navarra desde 2008, euskaltzale, que habla euskera. Bienvenida. Arratsaldeon. Y Javier Aracama, director gerente de Euskara Bidea, Instituto Navarro del Euskera. Arratsaldeon. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación de Diario de Noticias. Tenemos una hora más o menos para charlar. Deciros que podéis pedir la palabra cuando queráis, e incluso me podéis interrumpir en un momento dado si tenéis algo que matizar o que añadir. Si os parece, vamos a comenzar conociendo un poco la fotografía que hoy en día presenta Navarra en cuanto a personas migradas. Para ello contamos con el sociólogo Mario Zapata. Si te parece, podemos comenzar con un pequeño resumen de esa realidad de la migración en Navarra en cuanto a inclusión lingüística, quizás. Bueno, la foto, digamos, yo creo que tuvo como un eje de variación el cambio de siglo. Fue a partir del año 2000, 2003 especialmente, cuando empezaron a aumentar los flujos de migración de personas de fuera del Estado. Hasta ese momento la migración que se había conocido en Navarra era de personas que venían por un lado de otras provincias del Estado español y luego interiormente había una migración especialmente de los pueblos a la ciudad, y a partir de ese año fue especialmente cuando hubo ya un flujo continuo. Yo creo que fue como un boom en el año 2005. Yo creo que en ese tiempo fue cuando empecé yo a especializar en este tema, pues porque veía que era un tema estratégico desde la perspectiva del mundo del euskera y desde la sociolingüística también. Luego igual tuvo una pequeña caída alrededor del año 2010-2012 y nuevamente esos flujos se retomaron y de hecho a partir de estos últimos años los flujos han ido en aumento y la previsión que hay en todas las prospecciones demográficas que se hacen es que este flujo va a ir todavía más, ¿no? En estos momentos, al año 2000, con datos del 2024, aproximadamente el 20% de la población navarra tiene origen, ha nacido en otro país. Estamos hablando pues, de casi 130.000 personas respecto a las 680.000 personas que habitan en Navarra, ¿no?
Esto, como decía, claro, se suma a la diversidad que ya se venía dando en Navarra y, bueno, de hecho, si analizásemos los datos de las personas navarras que han nacido en Navarra, tenemos que prácticamente es un 65% solo las personas nacidas en Navarra, ¿no? Entonces, vemos que hay una diversidad que se ha sumado a una diversidad no tan grande en cuanto al abanico que había de identidades, de orígenes en su momento, pero que es una realidad que tenemos en Navarra, que tenemos una Navarra muy diversa. Sí que es cierto que la presencia de las personas nacidas fuera del Estado dentro de Navarra no es homogénea, no es igual en todo Navarra. La realidad es que prácticamente el 50% de estas personas viven en estos momentos en lo que sería la comarca de Pamplona. En la ribera pues tenemos también otra realidad, que es que hay pueblos, un número bastante considerable de pueblos donde la presencia de personas nacidas fuera del Estado es muy alta, está entre el 25 y 30%. En la comarca de Pamplona, aunque es donde se concentra la mayor parte de las personas nacidas fuera del Estado, pues bueno, tenemos que los pueblos donde mayor presencia hay, pues especialmente en Pamplona, Burlada, Berriozar, Barañain, ronda el 20%, ¿no? Entonces tenemos eso, ¿no? Como que la presencia no es igual en todo el territorio, pero prácticamente todos los pueblos de Navarra hay una presencia cada vez mayor de personas nacidas fuera del Estado, ¿no? Luego, la diversidad, cuando hablamos de esta diversidad, hablamos de una diversidad que es muy diversa y valga la redundancia en el sentido de que hay personas en estos momentos de prácticamente casi todos los países del mundo viviendo en estos momentos en Navarra, y eso desde el punto de vista lingüístico también tiene un reflejo porque tenemos una cantidad de lenguas en estos momentos en Navarra pues que sobrepasa el número de 100, ¿no? Sí que es cierto que aproximadamente la mitad de las personas venidas fuera del Estado tienen origen en Latinoamérica, y eso además, unido al punto, digamos, al tema lingüístico, nos da la realidad de que el 50% de las personas que en estos momentos han nacido fuera de Navarra, del Estado en el concreto, tienen como lengua oficial en su país el castellano, conocen el castellano, aunque detrás de ese dato a veces se oculta la realidad de que en muchos de esos países el castellano es la lengua oficial, pero tienen otras lenguas propias que tienen un gran peso en sus países, pero que en estos momentos también tienen peso aquí. De hecho, tenemos la realidad de que en la comunidad ecuatoriana el peso de la comunidad quichua es muy fuerte. O sea, una gran parte, por no decir la mayoría de las personas que han venido de Ecuador aquí son personas que son de origen quichua y que hablan quichua. En Colombia, por ejemplo, en Colombia también, en Nasayugua. Claro. Bueno, en Colombia tenemos 103 lenguas, es bastante, y el Nasayugua, que pertenece a la comunidad indígena Nasa, hoy en día están desarrollando ya planes universitarios, o sea, todo el pensum académico para que puedan acceder a su lengua materna. Claro. Entonces son realidades que se esconden detrás de esos datos de decimos el 50% viene de Latinoamérica, hablan castellano, sí, hablan castellano, pero en muchísimos casos sus lenguas propias son otras diferentes, ¿no? Lo que sí que igual nos queda un poco claro, ¿no?, a primera vista en esa fotografía que nos acabas de exponer, es que en las zonas no vascófonas o mixtas quizás ven más fácil esa inclusión lingüística a priori, ¿no?, más que quizás en las zonas vascófonas del norte. Ahora mismo es esa la realidad. ¿Puede ser eso lo que está influyendo o es también el tipo de trabajo, supongo? Pero... Disculpa, no te he entendido bien la pregunta. Digo que la fotografía que sí. nos has dibujado, en la que se observa más población migrada, más proporción de población migrada, tanto en la comarca de Pamplona sí. como en Ribera, y decías, su mayor parte también venidas de Latinoamérica, donde su idioma oficial es el castellano. Bueno, pues si miramos esa fotografía en lo que a inclusión lingüística se refiere, quizás para la población migrada a priori suponga más facilidad establecerse en esas zonas, ¿no? Y no explorar, o sí explorar, como tenemos aquí el ejemplo, otras posibilidades. Pero esa es la fotografía que hoy en día no más protagoniza quizás Navarra. Sí, si no te he entendido mal, claro, la relación que hay entre la presencia en unas zonas u otras, planteas como que
pueda tener relación con lo que es la propia situación sociolingüística de estas zonas. Yo creo que normalmente los flujos migratorios y la lógica de la migración se mueven en términos socioeconómicos. Entonces, principalmente la gente cuando llega acá lo que busca es un sitio donde tenga trabajo. Entonces, tenemos la realidad de que la gente se mueve a los sitios donde tiene posibilidades de trabajar, y en la medida que en la comarca de Pamplona, que es donde se sitúa en estos momentos el 63% creo, de la población de Navarra, claro, hay más posibilidades de trabajo, y en la ribera, claro, hay también alrededor de todo el mundo de la agricultura, de los servicios que hay alrededor de todo ello, hay también una realidad de que se precisa mano de obra. Y de hecho, cambia el componente o, digamos, la distribución de las personas que han venido fuera del Estado es diferente según las zonas. Por ejemplo, en la ribera tiene mucho más peso las personas que han venido del Magreb, especialmente de África, pero especialmente del Magreb. Y, por ejemplo, no tienen el mismo peso en la comarca de Pamplona, donde, por ejemplo, sí que tienen mucho más peso tanto la comunidad ecuatoriana y colombiana como la búlgara y rumana. Entonces, a veces la lógica yo creo que se mueve más en esos términos socioeconómicos y no tanto en términos lingüísticos. La gente no dice no voy a ir a Lesaca porque hablan euskera, sino dicen ¿hay trabajo en Lesaca? Y si hay trabajo, irán, ¿no? Y de hecho, bueno, pues en todos los pueblos también hay una presencia de personas nacidas fuera del Estado, pero que no es tan grande y seguramente esté muy unida a la lógica de que son zonas donde en estos momentos, desde el punto de vista socioeconómico, hay menos actividad, ¿no? Después hablaremos de esas oportunidades que pueden presentar otras zonas también en cuanto a oportunidades laborales. Begoña, voy contigo. Técnica de servicio de interculturalidad de la Mancomunidad de Sakana. Cualquier lengua, ¿verdad?, es una herramienta para la inclusión. En el caso del euskera, ¿de qué manera puede serlo? Bien, antes de responder a esa pregunta me gustaría brevemente contextualizar, porque creo que la realidad de la propia comarca de Sakana lo requiere para que podamos entender también de lo que estamos hablando, ¿eh? Sakana es una comarca que engloba 15 ayuntamientos, 22 municipios, más de 20.000 habitantes, una zona rural. Y desde la Mancomunidad de Servicios Generales de la comarca de Sakana, desde el año 2005, venimos trabajando en pro de una convivencia intercultural cuyo origen tiene precisamente en el servicio de euskera de la Mancomunidad de Sakana. O sea, todo este trabajo desde el 2005 hasta la actualidad viene a raíz de que se hizo un estudio en el año 2005 impulsado desde el servicio de euskera de la Mancomunidad de Sakana para conocer la realidad de las personas que iban llegando entonces a la zona, ¿vale? Y entonces desde ahí empezamos con diferentes maneras. Claro, la realidad misma es cambiante, variable. En aquel principio hablábamos de un servicio de inmigración, pero conforme íbamos trabajando veíamos que la realidad, el nombre no se correspondía a la realidad, ni en lo que venía en aquel estudio, ni en lo que se concluyó de aquel estudio. Luego se hablaba de migraciones y diversidad, tampoco encajaba exactamente en la realidad, y con esto quiere decir que desde el servicio damos mucha importancia a las palabras. Porque lejos de entender que las palabras se las lleva el viento, estamos en la convicción de que pueden bien o herir o sanar. Y desde Anitzartean vamos a tratar, si no sanar, de no herir. Porque desde luego lo que no se nombra no existe, así como lo que no se ve no. Entonces ya que vamos a nombrar, vamos a tratar de nombrar. Decía Virginia Woolf, ¿verdad? Sí, y ya que estamos hablando de personas, aquí desde luego afortunadamente vamos a escuchar diversas voces, pero ya que vamos a hablar de diferentes realidades y de personas de diferentes culturas y diferentes idiomas, tratemos de ser cautelosas con el vocabulario. Y después de toda esta pequeña introducción, sin duda que el euskera es una herramienta, una vía de inclusión a cualquier persona que venga a vivir a la comarca de Sakana. Hablar de la comarca de Sakana, evidentemente. Cualquier persona, venga de donde venga. Esta es la filosofía que llevamos desde el servicio intercultural. Desde el año 2006 hablamos y ya
vamos dando pasos hacia una interculturalidad. Y en eso la diversidad lingüística tiene mucho que ver. Estamos aquí hablando a propuesta de Euskara Bidea. Y como bien dice Euskara Bidea, Euskara da Bidea. Bat, eta han, allá, desde luego, con la consistencia de los dos idiomas, el castellano y el euskera, desde luego que es una herramienta de inclusión social y laboral. Maneras, pues diversas. Claro, es que estamos hablando... No hay una única manera, porque estamos hablando de personas con su diversidad, con sus historias de vida, influyen tantos factores, empezando desde la propia ley de extranjería, que según a quien atraviesa totalmente y negativamente. Entonces estamos tratando de ofrecer esa herramienta de inclusión a quien venga a vivir a Sakana, sea por un tiempo X, para quedarse o no. Pero tenemos que tener en cuenta todas esas variables, que puede ser, como bien ha dicho Mario, sí, bueno, el motivo puede ser el socioeconómico, también puede ser un motivo para migrar, que me he enamorado de no sé quién y me voy a vivir a Arbizu, por ejemplo, ¿no? Podría ser. Entonces, desde ahí, las maneras pueden ser desde organizar un curso de aproximación, acercamiento al euskera, y que también he visto aquí mismo un panel en este propio edificio que pone euskera ahora, y el juego me parece exquisito, porque es euskera ahora en castellano, pero ahora, ¿ves? A la boca, ahora, según el tono, ¿vale? De ahí, desde cursos, desde todo tipo de facilidades que se ponen para poder aprender el euskera, actividades de tiempo libre que supongan o que faciliten un sentimiento, una vivencia positiva, bonita, divertida, alegre hacia un idioma que en muchos casos es totalmente desconocido. Yo me reúno semanalmente con muchos grupos de mujeres de diversas culturas y he conocido a mujeres que llevan 18 años viviendo en el mismo municipio y se están enterando ahora de qué es el euskera. Hay que acercar. ¿Qué es el euskera? Mucha gente... Claro, porque igual hay que empezar por lo primario, ¿no? Es conocedora la población migrante de nuestra realidad lingüística, ¿no? Y en concreto de la existencia, como bien dices, del euskera, de la mera existencia. De todo hay, evidentemente, pero claro, es que la gente viene a Sakana, incluso a Sakana viene a un municipio de Sakana. Hablamos de Sakana y también hay que explicar qué es Sakana, porque vale, igual hablamos de Alsasua o de Orazki, o según, ¿no? Y luego depende, cada municipio tiene una realidad diversa. No hay dos municipios iguales. Lingüísticamente pasa lo mismo, no tiene nada que ver la facilidad de la inclusión de las personas que lleguen a un municipio si el sistema educativo o la oferta es únicamente en el modelo D o hay más de un modelo D en ese municipio, hay más de un modelo educativo, perdón, en ese municipio. Quiero con esto decir que no haría... Flaco favor haría si empiezo diciendo que cuidamos lo que decimos y luego dice una respuesta única, porque es imposible. Es tan diversa como la vida misma y como el mundo mismo y como las personas que llegan a Sakana. Entiendo que una de vuestras labores también es presentarles, ¿no? esa realidad y que sean conocedores también de las oportunidades, ¿no? que ofrece en cuanto a oportunidades de todo tipo también y sobre todo conocer el territorio en el que vives, acercarse al euskera. Sí, y lo hacemos de diversas maneras, desde luego en muy estrecha coordinación con el Servicio de Euskera de la Mancomunidad de Sakana. Llevamos a cabo protocolos de acogida bien en centros educativos o bien en diferentes ayuntamientos para dar esa bienvenida a las personas que llegan a vivir a ese municipio, y es ahí, en esas bienvenidas, cuando la técnica de euskera, una de las técnicas de euskera del Servicio de Euskera de la Mancomunidad de Sakana, explica que es el euskera, da la bienvenida, claro, desde el euskera, ¿no? Un ongietorri, habla de la diversidad que traen esas personas a Sakana, a ese municipio, de la diversidad lingüística que nos traen también. O sea, aquí diversidad lingüística es que es así, circular, no es vertical, ¿no? Tratamos de que sea así, ¿no? Y así lo vivimos. Y luego pues explica qué es el euskera, qué historia tiene el euskera, en qué situación está, hablamos de cómo nos sentimos, si hablamos en nuestro idioma materno o no, buscamos complicidades, como bien has dicho, Mario, ¿no? Esa diversidad y... No me acuerdo tu nombre. Laura, marca tú, ¿no? De ese idioma materno, ¿cómo nos sentimos? Porque yo misma no me siento igual hablando en euskera que en castellano.
¿no? Y entonces desde ahí Empatía. empatía, eso es. Se crean, o sea, pequeños pasos hacia un acercamiento para conocer qué es el euskera y alejarnos de estos rumores y estas maneras de hablar hacia el euskera que flaco favor hacen al propio idioma y luego a las propias personas que llegan y tienen una idea muy equívoca de lo que es el euskera, muy errónea. Sí, la polarizan, ¿no? O sea, como que ponen... Porque cuando yo llegué aquí, que decían que el euskera no servía para nada. O sea, propias personas de aquí, de Navarra. Yo no entendía el porqué. No entendía el porqué, porque aparte de que es el idioma más antiguo de Europa y que si tienen la oportunidad de aprenderlo, el porqué negar esa oportunidad de sus hijos nacidos aquí, algunos en Navarra, a no aprender el euskera, que es un idioma muy enriquecedor. O sea, yo estoy encantada que mis hijos lo hablen, lo escriban, lo escuchen, se socialicen con gente, no únicamente con personas hablantes vascos, como decís, ¿no? Sino mis hijos pues también hablan con gente en castellano, o sea, por parte de mi familia, ¿me entiendes? Y a mí me da como un orgullo ver que mis hijos, aparte de su lengua materna, en este caso, que sería el castellano, porque quechua, lamentablemente, al igual que muchas personas aquí, no han tenido la oportunidad de aprender euskera, por lo que decía ella, ¿no? Pues yo quiero que mis hijos, ya que han nacido aquí en Navarra, tengan también esa oportunidad de aprender el euskera. Luego hablaremos, pasaré de nuevo contigo, Jessica, gracias por tu matización, porque también se trata, ¿verdad, Javier?, de romper barreras, de acercar el euskera como lo que es, ¿no?, un idioma de la tierra en el que vives y de forma amable. En eso trabaja Euskara Bidea, en la promoción, en la enseñanza del euskera. ¿Con qué objetivo en todo este ámbito del que estamos hablando? Bueno, en Euskara Bidea tenemos distintos servicios, ¿no? Nos encargamos del servicio de traducción del Gobierno de Navarra, de la toponimia, de asesoramiento. Tenemos un euskaltegi para trabajadores y trabajadoras de las administraciones públicas. La enseñanza es una parte importante de nuestra tarea. Cada año pasan más de 1000 personas por este euskaltegi. Y desde la parte del fomento, de la promoción, bueno, nos parece importante actuar en distintas vías, ¿no? Por una parte, desde luego, trabajamos mucho la sensibilización social, el tema del prestigio de la lengua, que también citaba Jessica, ¿no? Sí. En el sentido de que muchas personas autóctonas y con 3, 4, 5 apellidos en euskera, exacto, bueno, pues dicen que no sirve para nada. Exacto. Y tienen ese discurso, ¿no? Muchas veces. Bueno, el euskera no podemos olvidar que no solo es una lengua minoritaria, es una lengua minoritaria por minorizada, ¿eh? Ha sido minorizada a lo largo de muchos siglos, y esto tiene sus repercusiones a nivel de número de hablantes, pero también a nivel de esa sensibilidad social respecto del mismo. Entonces, tenemos ciertas campañas para favorecer este aumento de la sensibilización en el conjunto de la población, eso por descontado. También, desde luego, es fundamental fomentar la enseñanza, no solamente en nuestro euskaltegi, en otro tipo de centros públicos o de iniciativa social. Luego, si queréis, entramos más, pues euskaltegis de todo tipo que hay en Navarra, y desde luego el uso, ¿no? Campañas para favorecer el uso son fundamentales. Resumiendo mucho, una parte fundamental de nuestra labor es fortalecer, digamos, el ecosistema social en torno a la lengua. En ese ecosistema entran, como he dicho, los euskaltegis, pero entran las actividades de ocio y tiempo libre, las culturales, entran el fomento que se hace desde las instituciones locales, por supuesto, entran las asociaciones o entidades sin ánimo de lucro, las empresas, bueno, y un largo etcétera, los medios de comunicación, y bueno, pues tenemos distintos tipos de ayuda para el fomento del euskera desde ahí. Y ya hablo de la población en general, pero es cierto que, bueno, pues dentro de la población, que es muy amplia y muy variada y muy diversa, pues si nos referimos a la población que ha nacido, no diría solo fuera de las fronteras del Estado español, sino también fuera de Navarra, creo que hay que hacer un esfuerzo especial en cuanto lo citaba perfectamente Begoña, en cuanto a mandar mensajes que nos pueden parecer básicos quizás para personas que nos hemos criado aquí, que es el euskera, historia del euskera, etcétera, ¿no? Ese tipo de mensajes, destruir ciertos
mitos que son muy perjudiciales, que si es una lengua muy difícil de aprender, que si le puedo ayudar con las tareas, si no le ayudo con las tareas porque no sé. Hay un montón de mitos y de prejuicios que hay que ir desmontando, y es verdad que seguramente pues ahí hay que hacer especial hincapié, pues igual las personas que han nacido fuera. No solo, ¿eh? Yo tengo amigos de aquí de toda la vida que han nacido y se han criado aquí sin salir de aquí, que también han tenido esas dudas y esos miedos, pero quizás con mayor hincapié en personas que vienen de otros lugares, ¿no? ¿Y qué promociones o qué en concreto estáis llevando, programas estáis llevando a cabo en este ámbito? Ponnos ejemplos y con qué tipo de personas trabajáis. Ahora, desde el 1 hasta el 30 de septiembre, estamos con la campaña Euskara Ahora, que como bien ha dicho Begoña, hace ese juego de palabras, ¿no? Euskara a la boca y Euskara ahora, ¿no? Venga, ya es el momento, ¿no? Esta es la campaña que hacemos con las entidades locales que tienen técnica de euskera en Navarra, con los euskaltegis públicos, Zubiarte y las escuelas de idiomas, y también con los de iniciativa social, que ahí están AECA, ICA y también Bayambay. Y es una campaña muy bonita porque la hacemos de manera conjunta, lo que nos permite, digamos, llegar a todo el ámbito del euskera, ¿no? A la gente que la está aprendiendo, a las entidades locales, al Gobierno de Navarra. Y bueno, la verdad es que hoy hemos tenido un par de reuniones al respecto y nos están llegando muy buenas noticias, que se está moviendo más que nunca, nos han dicho, en todo tipo de euskaltegis se está moviendo mucho la matrícula y yo estoy esperanzado de que vaya subiendo. Tenemos esa campaña este año como novedad principal. Vamos con la gratuidad, o prácticamente, yo creo que llegaremos al 100% en las matrículas de la 1, que es algo que bueno, hace unos años nos habíamos puesto como objetivo y ya este año creo que vamos a poder llegar. Y nuestro objetivo es, por supuesto, ir siguiendo y que el año que viene pues poder llegar desde luego al 2, si se puede a B1. Hablamos del nivel básico para el que igual no tenga conocimiento. Exactamente, perdón. Sí, es el nivel básico de euskera. Sabemos que hay bueno, pues distintas causas por las que cuesta dar el paso y apuntarse al euskaltegi. Sabemos cómo vivimos, que el tiempo es un bien escaso, etcétera. Pero bueno, que la dificultad no sea económica, digamos, ¿no? Que haya, si hay otras ya es más complicado meternos, pero que no sea la económica. Y luego, bueno, tenemos distintas campañas a lo largo del año. En octubre empezamos con un programa muy bonito que se llama Sarean Euskaraz, para acercar las nuevas tecnologías en euskera a los adolescentes. Pues a Baluarte irán casi 1.500 chavales y chavalas. Luego también iremos por los pueblos promocionando. Bueno, pues sabemos que con la inteligencia artificial pues cada vez se hacen más vídeos, ¿no? Se hacen más vídeos creados de la nada. Para mí me parece magia, sinceramente, cómo funciona. Bueno, también se puede hacer esto en euskera, se pueden crear canciones en euskera, se pueden crear poemas en euskera. Hay herramientas, ¿no? Pues vamos a mostrarlas. Tenemos el programa Gora Gora Fest, que es un programa cultural por el cual en noviembre-diciembre llegaremos a unos 65 localidades navarras. Sobre todo intentamos hacerlo en localidades de la zona media o del sur de Navarra, donde tienen menos oportunidades de contar con este tipo de programación a lo largo del año. Bueno, pues porque hay una menor apuesta por parte de esos municipios en impulsar este tipo de medidas, y hacemos ahí un especial hincapié, aunque llegamos a todo Nafarroa en realidad. Luego tenemos una campaña de sensibilización para las familias a principios de año, un poquito antes de que empiecen las prematrículas y las matrículas, para que bueno, pues para comentarles las bondades de que sus hijos e hijas sepan euskera. Y bueno, y no me voy a extender mucho porque a lo largo de todo el año pues tenemos distintos tipos de campaña, ¿no? Me estoy acordando de Musikarian Ikastetxetan, para que vayan músicos y músicas a los institutos a contarles pues cómo crean y demás. Bueno, habrá que bastantes campañas y programas, y yo creo que tienen su repercusión positiva. La evaluación es algo seguramente lo más complicado de todo esto, ¿no? Saber cuál es el resultado, pero bueno, estamos haciendo bastante fuerza en esto y yo creo que nos está dando unos resultados, yo creo que satisfactorios. Hablabas antes precisamente de un aumento, ¿no?, de matrículas. Creo que quizá eso sea una de los números, ¿no?, que más ponga sobre la mesa el resultado de todos estos programas. Sí, estamos en números históricos. El curso 2024-2025 en Navarra hubo 5.500 personas de más de 16 años que estaban en algún euskaltegi, el máximo histórico, y este año, bueno, por lo que me dicen, se está moviendo mucho más, ¿no? Nosotros tenemos dos modalidades de ayudas económicas a las personas que están estudiando euskera. La primera comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto, y el número de solicitudes de ayuda que hemos recibido ha aumentado el 33%. Hemos agotado prácticamente el presupuesto. Estamos muy contentos. Nuestra idea es que no nos sobre ni un euro. Aquí se trata de utilizar todo, ¿no? Y este año ha ido muy bien.
Entonces sí que vemos que está habiendo, bueno, pues que está habiendo movimiento, ¿no? Es verdad que en última instancia pues lo que se pide es intentar que aumente el uso social, ¿no? El uso social en la calle, cuando vamos a cualquier tipo de establecimiento, público o privado, y ahí, bueno, ahí desde el Gobierno de Navarra, en los establecimientos públicos o en las oficinas públicas, este año ha aumentado en las 260 personas los perfiles donde se va a exigir que tenga euskera. Son todos perfiles de cara al público. Va a costar unos meses, pero se está haciendo incidencia bastante en ello. Bueno, yo creo que se trata de eso. Es verdad que es un proceso más lento, el del uso, que aumente el uso social. Ya sabemos cómo funciona también, y yo soy el primero que vengo de una familia no euskaldun, y pues cuando nos juntamos con, evidentemente, una o dos personas que no saben, hablamos en castellano. Entonces es más difícil de aumentar ese uso en general. Pero hay también campañas como Euskara al Día tienen su importancia, ¿no? Donde nos visibilizamos como Ahobizi o Belarri Prest, ¿no? Y yo creo que en nuestro entorno el rol de Belarri Prest, porque hay muchas personas que entienden... Dispuesto a escuchar, ¿verdad? Entiendo, pero no hablo, personas que también hablo. Y yo te contestaré en castellano porque me siento más cómodo, pero te entiendo. En un entorno, no sé si tanto como Sacana o en otras latitudes, pero en un entorno como la cuenca de Pamplona, Iruñerría, o de aquí hacia zona media y sur, ese rol, yo creo que tiene, si coge fuerza, puede propiciar un aumento importante del uso. Es también romper tabús, ¿no? Soy capaz de escuchar, puedes hablarme en euskera, aunque yo te conteste en castellano. Es una forma también de potenciar el uso de... Perder miedos. Sí, así es. Bueno, pues para muestra un botón, ¿no?, de los resultados de todo ese trabajo en concreto, el tema que nos incumbe hoy con la población migrada. Como decía, para muestra un botón, aquí tenemos algunas de sus protagonistas, personas que viven... en primera persona, valga la redundancia, el hecho de ser migrada y haberse acercado al euskera. Jessica Delgado es madre con hijos en el modelo D. Antes nos comentabas un poco, ¿no?, cuál había sido tu primer acercamiento o tus primeras opiniones que te han llegado sobre el euskera. Así que, bueno, ¿de qué manera decidiste pues no hacer caso quizás a esos comentarios negativos? Porque a mí euskera era un idioma que a mí me gustaba, pero por motivos laborales, económicos, pues yo no he tenido la oportunidad de acercarme a él, de aprenderlo. Entonces, pues creo que mis hijos tenían la oportunidad de aprender euskera desde infantil, ¿no?, hasta ahora, que van poco a poco, cada uno pues cogiendo un camino diferente, pero todo por medio, todo en euskera. Y yo, como dicen, que si, por ejemplo, yo no sé euskera, ¿no?, que luego vas a tener problemas a la hora de ayudarle en las tareas. No vas a tener ningún problema de ayudarles en las tareas, porque ellos son autosuficientes para ellos resolver sus propias tareas. Incluso si ellos no pueden, tienen en su centro escolar con su tutora, no pasa nada si no hacen una tarea. Ellos van al colegio y esa tarea la resuelven entre el profesor y alumno. O sea que yo no he encontrado ninguna complicación a nivel académico para mis hijos. Además, que encima les va a ayudar en un futuro a nivel laboral, a nivel socioeconómico, cultural también, ¿no? Porque ellos van a aprender un poco de la cultura, porque prácticamente, porque ya haya venido de fuera, no significa que ellos no son de aquí. Ellos son nacidos en Navarra. Exacto. Y tienen todo el derecho de aprender el idioma nativo de Navarra, aunque mi idioma nativo es el materno, pero ellos van a tener dos. El de su madre, que es el castellano, y el euskera, que es de donde ellos pertenecen, que es aquí, donde han nacido. ¿Por qué negarles esa oportunidad? En mi caso ha sido así. ¿Lo tenías claro nada más llegar o de qué manera No lo descubristeis tuve el euskera? claro, no lo tuve claro, porque en un principio, cuando yo inmigré, vine con un niño pequeño que estudió en el modelo A, Carlos. Entonces, claro, cuando yo ya empecé, porque era nueva, no sabía lo del euskera, mi hijo sí que tuvo euskera como asignatura porque me llamó mucho la atención. Entonces, pues claro, dije, ¿por qué a sus hermanos, por qué les voy a negar el derecho de ir a un modelo D? Quizá al principio da un poco de miedo. Sí, porque me decían que no, que como yo no sé euskera, yo no voy a poder enseñarles.
yo creo que pasa lo mismo con todos los idiomas. Imagínate que yo soy una inmigrante en Alemania y nace un hijo mío ahí. Yo no sé alemán y de repente pues mi hijo va a ir a la escuela y va a aprender alemán. Así es. ¿Me entiendes? Pasa igual. No sé por qué hay que tener miedo que el euskera es difícil. Yo creo, mira, aquí hay un ejemplo, un claro ejemplo de que para ella no ha sido difícil, es tener ganas de aprenderlo, ¿no? ¿Y cómo valoráis el resultado? Porque creo que tienes 2 o 3 hijos, ¿no? Tengo 3 hijos en el modelo D. ¿Cómo valoráis el resultado? Yo estoy muy contenta, porque mi hijo que tiene 19 años ahora ya está en grado superior, está haciendo educación infantil, pero ha hecho grado medio de deportes en el Lumbier, todo en euskera. Sí. Supongo que el abanico de oportunidades que se le abre, ¿no? Pues es sí, importante ha tenido también. mucho, sí. Y además, otra cosa que es importante, el que nuestros hijos sepan euskera, a nivel demográfico, pues van a tener más oportunidades, ¿no? No solo van a tener oportunidad laboral aquí en Navarra, pueden ir a Vizcaya, pueden ir a trabajar a Bilbao, pienso incluso a Iparralde, que ahí hablan un poquito de euskera, o no sé si es más francés, pero ahí sí que ya me lío un poco. Pero pienso que eso es, que yo quería que ellos aprendieran euskera. Gracias, Jessica, un placer escucharte. Barkatu, al hilo de lo que decías de Iparralde, estamos haciendo un trabajo conjunto con instituciones de Iparralde porque en ciertos sectores tienen dificultades para encontrar, igual que tenemos también nosotros y nosotras aquí, para encontrar perfiles que sepan euskera. En las Ikastolas, por ejemplo, se ha hecho un trabajo bastante potente con la gente de Goalde para mandar profesorado allí. O sea que allí también te abre puertas, sin duda. Sí. Sectores de todo tipo, ¿eh? Sí, porque cuando vas a Hendaya me extraña porque está todo, o sea, euskera y francés. Entonces digo, tendrán que saber, aparte del francés, el euskera, ¿no? Entonces... Hablaremos también de las oportunidades a nivel laboral que nos abre, ¿no? El conocimiento del euskera, más en primera persona, el caso de Laura Penagos, actriz colombiana afincada en Navarra desde 2008, euskaltzale, que habla euskera. Laura, ¿qué te llevó a ello? ¿Qué has ganado? Entiendo que ha sido enriquecedor. Cuéntanos. Sí, bueno, digamos que mi historia, mi recorrido, la he contado varias veces. Para ello me remito a lo que Mario estaba hablando de las lenguas minorizadas en nuestro continente colonizado, y viene un poco por ahí. Yo no tuve la oportunidad de hablar mi lengua materna o la lengua materna de mis ancestros, ¿no? Porque el colonialismo la borró de un tajo, y cuando yo vine aquí a Euskal Herria a vivir, me pareció muy valioso poder recuperar una lengua ancestral de una u otra forma, y lo que me encontré fue el euskera. Como decía antes, en Colombia hay 103 lenguas. Sí. El idioma oficial es el castellano y por supuesto que es mi lengua materna. Pero yo no tuve la oportunidad de aprender otra lengua como pueden tenerla las personas aquí en Navarra, ¿no? Que pueden elegir entre el modelo D, el A, el B o el C. No sé, hay muchos modelos. Entonces, digamos que eso fue como un impulso bastante grande para mí, como reivindicar, digamos, de una u otra forma una lengua ancestral para mí, una lengua originaria, y por eso me acerqué primordialmente al euskera. Aparte de eso, pues por supuesto, sumar en un territorio, por supuestísimo, ser una sujeta activa, social y política, también creo que es muy importante. Y cómo no, relacionarme en euskera, ligar en euskera. Importante. Serás de las pocas que lo hace, ¿eh? Muy importante ha sido para mí. Esto igual tienes que dar tus clases de esto. No, yo podría contar aquí mis historias. Y es muy importante, ¿no? Porque finalmente te estás reconociendo también con la otra persona. Y a mí el euskera me ha ayudado también a reconocerme, a reconocer quién soy yo también en este territorio, dentro de este territorio, y a reconocer también mi cultura, aunque puede parecer que están muy lejos, pero no lo está tan lejos. No está tan lejos, ¿en qué sentido? En el sentido de la lengua y de digamos, de todo lo que hay detrás, todo el bagaje, como
como todo ese bagaje que hay y toda la información que hay detrás de una lengua, una información genética, cultural, social, emocional, espiritual también incluso, ¿no? Yo, digamos que, no sé si es una obsesión, pero para mí, yo sí encuentro el euskera, y esto es muy personal, para mí es algo muy espiritual también la relación que yo tengo con el euskera, y no es broma, espiritual, y no quiero romantizar esa palabra, pero sí es muy íntimo la forma que yo tengo de relacionarme con el euskera, porque me he encontrado, o sea, he tomado el euskera siendo yo, Laura Penagos, y para mí eso ha sido muy importante. Te iba a preguntar que si te había aportado, obviamente, conocimiento de esta tierra, no hay nada más que escucharte, ¿no? Decías... También conocer la historia de Euskal Herria, de Navarra, eso es que, bueno, me parece fundamental. Yo siempre digo que es importante también saber a dónde vienes a vivir, ¿no? Hay muchos niveles, ¿no? Y es un tema muy complejo, la migración es un tema muy complejo, es muy difícil, tiene como muchas aristas, ¿no? No es fácil abordarla. Pero sí creo que es importante que cuando tú migras, también tengas alguna noción de dónde estás ubicado o ubicada. Porque eso, que aparentemente no es relevante, eso te va a ayudar a vivir, o sea, a la vida en general, ¿no? A crear relaciones, a tener un proyecto, a sentirte y no integrado, porque yo con la palabra integración tengo mis contradicciones bastante profundas, pero sí a ser parte de una sociedad en la que estamos todas, no desde esa alteridad que se valora todo el tiempo la migración, ¿no? Como los de aquí, los de allá, los que vienen de fuera. Finalmente, todas las personas que estamos en este territorio tenemos que empoderarnos de una u otra forma. No solo las personas migrantes tenemos que aprender euskera, ¿no? Porque esa es una de mis grandes discusiones, ¿no? Es como, es que las personas migrantes no quieren aprender euskera, ¿no? Y yo siempre digo, y los de aquí, las personas de aquí quieren aprender euskera. No, porque hay ese doble rasero, ¿no? Y esa basura, no sé cómo, o esos miedos, siempre tienden a recaer a nuestro lado el más débil, ¿no? Entonces, aquí hay problemas, porque claro, es que los migrantes, ¿no? O los inmigrantes, el rechazo, no quieren aprender euskera. Entonces, yo siempre digo, vale, y aquí hay gente que quiere aprender euskera, la gente de aquí quiere aprender euskera. Javier, la gente de aquí quiere aprender euskera, porque también es verdad que tenemos esa contradicción, ¿no? Gente venida de lugares más lejanos que muestra un interés genuino, ¿no? Por otra de las lenguas del el territorio donde ha venido a vivir, y sin embargo, pues bueno, gente de casa, vamos a decir, ¿no? Por decirlo rápido y mal, que tiene todo lo contrario. Sí, la mayoría, por no decir todos, de los estudios que se han hecho sociológicos respecto de actitudes sobre la lengua nos dicen que hay tres espectros sociales, digamos, ¿no? Personas que están a favor de la promoción, del aprendizaje. Puedes estar a favor y no haberte apuntado nunca al Euskaltegi, en una encuesta, quiero decir. Pero personas que están abiertamente a favor, personas que están abiertamente en contra, que según los últimos estudios, el último estudio, por ejemplo, que hicieron Carlos Vilches y Xavier Erice, lo presentamos hace unos meses, pueden estar en torno a un 20-25% de la población navarra, en este caso, están en contra de la promoción de la lengua, de que haya políticas públicas de promoción, de prestigio, etcétera. Y luego la parte de las personas indiferentes, ¿no? También que puede estar en torno a otro 20%, algo así. Personas que, pues ni sí ni no me parece mal, pero siempre y cuando pues en las oposiciones de mi hija pues no tenga... ¿no? Mi hija que no sabe, pues no le perjudique, ¿no? O sea, se mueven ahí, ¿no? Sí. Pero bien, sí, asumen que es una de las lenguas propias de Navarra, ancestral, etcétera, etcétera, un tesoro cultural, etcétera. Pero bueno, depende qué consecuencias tenga, me parece mejor o peor, ¿no? Esa actitud contraria, radical, fuerte, es difícil encontrarla, es más difícil encontrarla en personas que vienen de fuera, sobre todo de fuera del Estado, salvo que, pues bueno, a raíz de vivir aquí, pues bueno, se les traspase de alguna manera, ¿no?
la gran mayoría de veces lo que reclaman estas personas es tener más información, que no se dé por hecho que no van a aprender ni van a querer aprender, o que, ¿no? Sobre todo demandan información respecto de los modelos lingüísticos, de las posibilidades de aprender, sobre todo de cara a los chiquis, a las chiquis, pero también para sí mismas, pero esa actitud contraria radical no la tienen, ¿no? Y luego ya, dentro de las personas que vienen de fuera, digamos, yo creo que hay distintos condicionantes. Es evidente que si sabes castellano, pues ya tienes una parte importante de cara a la socialización hecha, porque es evidente que en toda Navarra, diría, es la lengua, principal, más allá de que haya zonas donde se hable más el euskera que el castellano, pero es la lengua básica, digamos, entendida como tal por el conjunto de la población, ¿no? Entonces, bueno, pues las personas van a tener ya un punto de partida distinto que las que no saben castellano, ¿no? Pero yo creo que tanto como eso, pues tiene importancia el entorno social en el que se muevan. Pues Jessica decía unos mensajes que recibió que por suerte, o no por suerte, sino porque ella se impuso a esos mensajes negativos, pues supo hacerles frente, ¿no? Pero a veces el entorno social es tan importante o más, ¿no? que otros condicionantes. Y luego, bueno, pues por supuesto hay otro tipo de condicionantes de orden socioeconómico, claro, si no tienes tiempo libre, pues difícilmente vas a hacer nada, ¿no? Sí. Pero bueno. Que otro condicionante igual también puede influir, nos comentaba Laura algo un poco por encima, ¿no? del contexto lingüístico del que provenías, que también ha influido en esa decisión de aprender euskera. No sé si se nota esto, ¿no? Dependiendo del contexto lingüístico de su lugar de origen, si igual hay más plurilingüismo, o no sé si esto se puede llegar a notar. O ser un condicionante que facilite el acercarse al euskera o el interés. Sí que pasa en muchos casos que, bueno, muchas migraciones son allá donde ha venido más gente de su propio lugar de origen, sea familia o no, ¿eh? Y entonces, es un poco como, entre comillas, hacer lo que han hecho los que ya están aquí. Entonces, que se han matriculado en modelo A, pues al modelo A, sin mayor reflexión, ¿no? Sí. O sin mayor de dedicar tiempo a dónde van, qué realidades hay, porque ya hay gente que les facilita esa información, ¿no? Lo que sean las redes de acogida informales, las que no provienen de ninguna entidad, ninguna gente, que tienen mucho peso, yo creo, en ello. Sí. Entonces, lo que sí se está notando mucho ahora es que la Mancomunidad Sacana, desde el año 2016, contrató a una persona, y a día de hoy está activa, como mediadora lingüística intercultural, que domina euskera, castellano, inglés, francés y árabe. Entonces, desde ejemplos de este tipo, ejemplos que son referentes en diversas comunidades, ¿no? Ella procede de un país del Magreb, ¿no? Sea del Magreb o no, pero para la comunidad del Magreb, por ejemplo, es una referente que facilita desde luego el entendimiento, ¿no? Entre diversas partes, que se entienda el mensaje, porque esta es otra cuestión, ¿no? Que se entienda el mensaje, que se dé en todas las direcciones, ¿eh? Entonces, que ella esté en ese puesto porque sabe euskera es como, ostras, pues, joder, o sea, va cambiando un poco la mirada. Primero, se va conociendo de primera mano una experiencia, y lo dice ella, y no llega para nada de la misma manera que lo diga yo, ¿vale? Porque es su vivencia. Y ella en aquel principio, cuando llegó a Sacana a vivir, hace 23 años, no tenía intención de quedarse a vivir. Porque muchas veces se dice, no, vamos a trabajar con los que se quedan. Y ella dice, no, es que yo no me voy a quedar, pero aquí estoy. Y mira qué bien, que yo aprendí euskera, matriculé a mis hijos en el modelo de... Yo no sabía, no tenía ni idea. Pero me dijeron, no, sí van a aprender igual. Y además van a aprender más idiomas. O sea, ¿qué mensaje se da la sociedad de acogida a quien llega, ¿no? Donde sea? Me permite... bueno. Sí, me permites unir eso, quería unirlo con dos cuestiones que han salido. Hasta ahora he intentado darles paso sobre todo a Jessica y Laura, porque me parece que es muy importante que no hablemos tanto los de aquí sobre las personas migrantes, sino que sean las propias personas que pongan en su boca las realidades, porque a veces suele haber un mensaje como muy vertical, muy de arriba abajo, de que los migrantes tienen que aprender euskera, ¿no? Y aparte de todo lo que ha dicho Laura sobre el tema, me parece que es muy importante que la comunicación no sea tanto de arriba abajo, sino que sea una comunicación
tal. En este caso estás hablando de esa persona que desde su condición de mediadora llega más a las personas que en ese momento se acercan al servicio en Sakana. O lo que comentaba también Jessica, ¿no? Pues el hecho de que quien te diga eso, ¿no? Sea una persona cercana a ti, que se relacione contigo de tú a tú, bien sea en una administración a través de esos mecanismos, bien sea lo que digo yo, la parte social que falta en la acogida, porque a veces hablamos de la acogida que tiene un carácter institucional, que es el que tienen que dar las administraciones, que lo tienen que hacer los agentes sociales, pero falta también lo que es la acogida que tenemos que hacer de tú a tú, las personas de aquí, porque eso es verdaderamente en el momento lo que es para las personas que llegan de otro sitio, lo que verdaderamente les acerca y les hace sentir que joder, esta persona que me está abriendo sus puertas, su corazón, cuando me habla de tú a tú y me habla, joder, mira, es que aquí el euskera tiene importancia para mí, yo hablo euskera, o yo no hablo, pero mis hijos y mis hijas han aprendido euskera, eso les acerca, porque a veces es curioso, ¿no? Decías las vivencias de las comunidades. Yo recuerdo una investigación que hice hace muchos años en que la comunidad de Paraguay, que su lengua de la comunidad aquí era el guaraní, esas personas que aquí eran súper afines a su lengua, súper defensoras de su lengua, en Gasteiz habían matriculado mayoritariamente a sus hijos e hijas en el modelo A. Y era algo que se venía reproduciendo porque los primeros que llegaron los matricularon en el modelo A y siguieron matriculando en el modelo A. Era como una tendencia que venía, que si no se rompe, pues claro, se mantiene de una forma natural. Y fíjate, eran las personas que aquí hablaban en guaraní, entre ellas no hablaban en castellano, ¿no? Entonces a veces no se da esa, digamos, esa lógica de decir, bueno, como son personas que tienen lenguas minorizadas, van a ser como fieles al euskera. Puede ser, pero no tiene por qué ser. Como más sensibles al euskera, ¿no? Pero, por ejemplo, sí, claro, y tenemos aquí comunidades que son muy defensoras de sus lenguas, que están haciendo un trabajo muy fuerte e importante por mantener sus lenguas y su cultura. Tenemos la comunidad que habla árabe, la búlgara, que tiene aquí sus cursos de historia y de cultura y de idioma. Están haciendo un trabajo importante y yo creo que hay, como en lo personal, las relaciones nos tienen que llevar a una alianza en que no es una cuestión tanto de que tienes que aprender euskera, sino que nosotros te ofrecemos esto porque creemos que es importante también para ti y nos relacionamos con sus culturas y sus lenguas en el sentido de también me importa lo tuyo, ¿no? También me importa. ¿Tú quieres trabajar por defender y por mantener tu cultura y tu idioma? Muy bien, y cuenta conmigo. Y encima es que tenemos mucho en que ayudarnos y apoyarnos, porque toda la experiencia que tenemos aquí de recuperación de la lengua, del euskera en este caso, les puede servir, les puede venir bien. Y es un elemento de alianza, ¿no? Entonces tenemos que buscar elementos de alianza, tanto en las instituciones como en lo personal, en lo social. Sí, en ese sentido, el tema de lo institucional y lo social, por un lado, sí creo que nos hace falta referentes en la calle. No, es muy importante. A mí me hubiera encantado aprender euskera en la calle, no en un euskaltegi. Por suerte existen los euskaltegis, ¿no? O Euskara Bidea. Y luego acceder a las instituciones como Euskaldun es muy difícil. O sea, aquí yo viví 9 años en Iruña y empadronarme en euskera es imposible. O sea, sí que hay una no sé, como una lucha o un conflicto también muy grande con las instituciones, que por un lado creo que las instituciones en sí son muy racistas, pero muy racistas con las personas que emigramos, pero también muy racistas con el euskera. Y eso, digamos que en una escala mucho más pequeña, como una microescala, desde luego también se vive en la calle, ¿no? Entonces, hablando de ese aprendizaje del euskera para personas migradas, ¿no? Que es curioso hacer ese énfasis que yo no estoy de acuerdo para nada. Creo que todas tenemos que aprender euskera, no solo las personas migrantes. Pero hablándolo desde ahí, ¿no? Porque este es el tema de esta mesa redonda, la falta de referentes es muy empobrecedora para nuestro aprendizaje. Entonces, el mensaje siempre es como, pero por favor, no nos dejéis solas. No nos dejéis solas. O sea, queremos hablar euskera. Pero queremos hablarlo también con el vecino, con la señora de la tienda, con el señor el zapatero. Quiero empadronarme en euskera.
Y eso es muy difícil porque hay un problema estructural, por supuesto, pero porque, bueno, pues hay otros digamos, históricamente, otras circunstancias que ahora no voy a entrar a hablar en ellos, pero que se palpan, ¿no? Se palpan. Entonces, creo que eso es muy importante, desde lo institucional, pero desde la calle también. Tú hablas sobre la cohesión social, ¿no? Que debería de que cuando llega el inmigrante, pues las instituciones se preocupen porque ese inmigrante se entere qué es el euskera, ¿no? Que tiene derecho. Que tiene derecho, porque la quizás siempre nos hemos centrado la más acogida, claro. en la población local y a veces, sí, bueno, pues... porque a veces, como dice ella, hay mucho racismo y cuando te ven extranjera, nadie te explica lo que es el modelo D. Directamente eres extranjera, tu hijo va a ir al modelo A, que es castellano, porque es inviable que tu hijo vaya al modelo D. No va a poder aprender euskera. Sí. ¿Por qué? Sí, Ponen esas barreras sí, también. de hecho ha ocurrido en muchas ciudades. Sí. Antes hablábamos de Gasteiz, ¿no? Que Sí. colegios de modelo A se han Sí. convertido en auténticos guetos de población venida de fuera, exacto. que parece que no tienen derecho a Es ir que a otro tipo a de mí modelo. me da una Entonces, pena creo que es porque- necesario hablar también de, Sí. de ese segmento de población migrada y el euskera de segregarlo del conjunto porque es otra realidad. Sí, hay pocos, por ejemplo, ¿no? en Y el como colegio decía de mis Begoña, hijos, hay que hablar de hay ellas. pocos, Sin duda, hay sin duda. pocas madres extranjeras en el colegio de mi hijo, de mis Es que- hijos. Javier, Es creo muy- que muy querías pocos, añadir muy- algo. muy Sí, brevemente en relación a la importancia que tiene que las instituciones se lo crean y que la decisión política sea trabajar en ese ámbito de manera proactiva, ¿no? Sí, Hasta 2015, en el año 2015, las personas migrantes eran aproximadamente el 11% de la población navarra, si no me equivoco. Y las personas que saben euskaldunes, que sabíamos euskera con naturalidad y con profundidad, en torno a un 14% más o menos. El gobierno de Navarra entonces no tenía ningún tipo de plan diseñado para atender, no tenía un plan estratégico del euskera, desde luego, tenía otro tipo de políticas respecto al euskera, no precisamente sustentadoras o promocionadores del euskera, y con las personas, para referente a las personas migrantes no había una estrategia de qué hacemos, cómo conseguimos la inclusión, no había nada. Entonces, hoy en día, bueno, se ve que hay otra orientación, otra voluntad política y bueno, hay un plan estratégico de convivencia que pronto va a salir el segundo, hay un plan estratégico del euskera, el segundo también está diseñado, hay un plan contra el racismo y la xenofobia, hay un plan de convivencia intercultural, bueno... es un círculo, ¿no? Bueno, todo al final pues se da un al poco menos, la mano. Sí, al menos hay diseñadas unas políticas para trabajar. Se trabaja, ahí creo que son 16, hablo de memoria, ¿no? También Técnicos de convivencia. bai, hori da, Bai, en sí. las entidades locales, en ayuntamientos. Desde Euskara Bidea estamos los últimos 2 años, diría al menos, trabajando con cierta intensidad con la Dirección General de Políticas Migratorias para habilitar esa acogida. Yo creo que no solamente con las técnicas de acogida, también tenemos que trabajar con otros sectores de Gobierno de Navarra. Bueno, se ve al menos una voluntad. Creo que todavía falta mucho para llevarlo a la práctica, pero yo creo que es importante que desde la orientación política se haga un trabajo claro de aproximación, si nos creemos los discursos tan bonitos que decimos, porque si no hay algo detrás, pues se queda solo en el papel. Begoña, creo Sí, que querías sí. añadir algo. Sí. Es que a mí me gustaría apelar un poco a la responsabilidad que tenemos cada una. Y un poco en la línea de lo que has comentado tú antes, Mario, porque tengo la impresión de que funcionamos mucho con el imaginario que tenemos hacia la persona migrante. ¿Quién decide quién es una persona migrante? ¿Hasta cuándo es una persona migrante? ¿Es Totalmente. migrante? ¿Es migrada? ¿Desde dónde es migrante? Migrada. Sí. A la responsabilidad quiero decir, porque creo que funcionamos desde ese imaginario. Y luego tengo la impresión también de que pedimos a otras personas que hagan lo que no hacemos nosotras, ¿no? Que es, había una campaña también hace, no me acuerdo los años, pero un poco reciente, que era Nerekin hitz egin euskeraz, porque no sé si, porque vemos otro color de piel, otro, no, el que sea, diferente al blanco, al de los cuerpos blancos, parece que no, y nos dijimos en castellano, y
y va y sabe euskera. Eso me pasa todo el tiempo, Begoña. Claro. Todo el tiempo. Claro. Yo hablo por en eso euskera digo que eso es. y me contestan en castellano y sigo hablando en euskera. Claro. Y entonces hay un momento en que la otra persona cede y dice, es euskaldun, vale. O, perdóname, háblame en castellano porque no sé. ¿No? Ya. Entonces, vale, ahí ya es como que ya sabemos que... Pero me pasa, o sea, que me pasa todo el tiempo. Sí, y luego yo creo que hay que salir de los despachos. O sea, flexibilizar horarios, quehaceres, puede sonar esto, no sé, digo porque desde Neitartean funcionamos mucho así y cada vez más con los servicios de la Mancomunidad de Sakana, Euskera Deportes, Berdintasuna eta Neitartean. Festivos, fines de semana, mañana tarde, porque ahí vamos a sacar a la calle el euskera, el encuentro, la convivencia, porque estamos hablando de convivencia intercultural, diversidad cultural, pues cultura, ¿qué engloba cultura? Desde luego la diversidad lingüística también, ¿no? Y si estamos desde el euskera, vamos a dar espacio a todas las personas para que conozcan, disfruten, ¿no? Y creo que tenemos que tender a flexibilizar y escuchar a la persona que tenemos enfrente, porque de repente cuando estaba hablando de explicar y esto, y curso, y esto, y lo otro, y con todo tipo de facilidades, y te he escuchado a ti, si no he entendido mal, que que se va a... La gratuidad en el nivel básico aún. Cuando siempre ha sido una dificultad muy manifiesta, joder, y el castellano, sí, facilita, entre otras cosas, porque es gratuito el aprendizaje, entonces me llevo una gran alegría en ese sentido. Sí. No me gustaría acabar, se nos va agotando el tiempo, sin pasar por la temática del factor demográfico, que como te decía al inicio, está muy marcado en Navarra, te comentaba Mario. Y sin embargo, en cuanto a oportunidades laborales, aunque a priori va a haber más trabajo en determinados sectores, más hacia la ribera, ¿verdad?, hacia el sur de Nafarroa, es cierto que existen muchos nichos con necesidad de mano de obra también en la montaña. De hecho, esto puede ser una oportunidad. No es que ahora mismo no puedas ir sin saber euskera, claro que puedes ir, pero se descompensan. Hay situaciones que pueden, se generan necesidades, porque creo que además a vosotros os ha llegado este tipo de problemática en relación con el cuidado de personas mayores. ¿No? Sí. Gente que habla euskera mayor y que igual no se puede comunicar bien o como les gustaría. Estamos haciendo un trabajo junto a los ayuntamientos de la zona de Baztán Bidasoa, Lesaca, Vera, Baztán, porque sí, en torno a un área muy concreta, que es la que mencionas, la de los cuidados, en las Zaharretxea, que en las residencias de la zona están viendo que, evidentemente sabemos cuál es el perfil de mujer, cada vez más mujer inmigrante que acude a trabajar allí. Y pues nos ofrecieron la posibilidad de trabajar conjuntamente, el ofrecer a esas personas, a esas mujeres, la posibilidad de que aprendieran euskera para poder atender a los pacientes de esas residencias en euskera. Es verdad que es un ámbito muy concreto y es el ámbito además de los cuidados, que sabemos que es un ámbito que está racializado y feminizado. Está desprestigiado a distintos niveles, también a nivel de sueldo. Sí. Y no me gustaría quedarme allí, porque es verdad que es algo que nos ha llegado, es una demanda que nos ha llegado también de otros sectores que trabajan de cara al público. Hablamos del sector del comercio, del sector de la hostelería, pero no me gusta tampoco quedarnos en el discurso de estos trabajos muy marcados y muy concretos. Desde luego, ahora iba a pasar al otro lado. No digo que lo hagas, ni mucho menos. Lo que huyo es de esa... Es verdad que a nivel social se hace, ¿no? Vienen y trabajan aquí, ¿no? Y trabajan en el campo, en la ribera, en los cuidados en la zona de Iruñerría. Sí, parece que nos da menos miedo decir, no es que trabajan en el campo, no es que trabajan en los cuidados. Pues sí, la realidad es que trabajan en los cuidados y gracias que tenemos esa mano de obra, ¿no? En gran parte sí, pero saber euskera te permite trabajar también en educación. Eso es, y a eso iba a pasar porque nos comentaba Jessica, ¿no? Que a tus hijos se les abren oportunidades. Sí, muchas. En laborales, aquí en el norte de Navarra, incluso fuera de Navarra, ¿verdad? Sí. Mis hijos, yo creo que no van a tener ningún problema a la hora de encontrar trabajo fuera de Navarra. Porque el euskera, pues,
les va a permitir Sí, avanzar profesionalmente. No van a poder ir a cualquier campo, dependiendo de, ¿no? O escuela o trabajo de oficina. Por ejemplo, sí, o educador infantil, que es lo que está haciendo mi hijo. Mi otro hijo, que estudió en el modelo A, ha hecho sociosanitario y ahora va a hacer enfermería, un grado medio de enfermería. Bueno, va a ser, está en ello, ¿no? Por el momento se está sacando el C1. Este es el hijo que digo que estudió en el modelo A, ¿no? Pero aún así, la integración que él tiene se integra mucho en lo que es la cultura vasca, euskalduna. Sí, él está muy integrado, me creo que, porque claro, sus amigos, la mayoría son del modelo D. Se relaciona mucho con chicos del modelo D. Sí, o sea que está muy... Es un poco a lo que quería ir, ¿no? Sí. Salir de los nichos tradicionales, que es una realidad, que gran parte, muchas de las personas que vienen de fuera van allí, pero que las posibilidades son muy amplias y las están aprovechando. O sea, están aprovechando. La administración pública es un ejemplo muy claro donde cada vez más se demanda perfiles con euskera. Y lo mejor es tener ejemplos concretos, ¿no? Que sí, exactamente, sí. Es una oportunidad como es para todas las personas, no solo para las personas que vienen de fuera del Estado, pero quizás necesiten información, ¿no? De esas oportunidades que por estar poco demandadas, precisamente quizás a través del euskera sean más alcanzables y más enriquecedoras incluso. Porque bueno, pues ahora mismo conocemos el problema de despoblación que hay en muchos pueblos de Navarra y ofrecen una oportunidad laboral y habitacional, ¿no? Y informar a través del euskera pues también es otra oportunidad en el proyecto de vida. Bueno, si os parece, me gustaría concluir con una reflexión para los que nos están viendo, y es que cada uno de vosotros y vosotras anime a la población que ha llegado a Navarra a acercarse al euskera. Si os parece, voy por uno por uno. Mario Zapata, brevemente. Sí, yo creo que es importante saber modular los objetivos, nuestros discursos, también en función de cuál es la realidad, decías, hablas de demografía, pero la realidad demolingüística, la realidad sociolingüística de cada zona en Navarra, porque no es lo mismo hablar en Bortziria que en Lesaca, de cara a esa situación y esas posibilidades y futuro que se les puede abrir, que en la comarca de Pamplona o otras zonas de Navarra, ¿no? Entonces yo creo que también a veces hay que ser realistas, hablar desde esa realidad y desde esa empatía también, porque si no hay una disociación entre lo que se ve y lo que escuchas, ¿no? Entonces yo creo que es importante partiendo de ahí, porque seguramente los objetivos que podamos poner en las zonas más euskaldunes son mucho más ambiciosos, ¿no? A veces esos programas, pero se pueden poner en marcha programas yo creo que mucho más ambiciosos en esas zonas que lo que se puede poner desde luego pues en la comarca de Pamplona o en otras zonas, ¿no? Pero sí que creo que es en positivo, pues porque estamos viendo, Jessica vive en la comarca de Pamplona, no vive ya no hablamos de Sacana, sino no vive, por ejemplo, en Lesaca, y ella ha visto y ve esa realidad, porque es cierto que a fin de cuentas se le está abriendo unas posibilidades por una decisión que ha tomado ella y sus hijos se van a beneficiar de ello, ¿no? O lo que pueda contar Laura también de sus vivencias y de lo que le ha aportado el aprender euskera. Entonces, vemos que verdaderamente es una oportunidad en esos casos para las personas que han aprendido o para los hijos de muchas personas que han venido aquí, que esa decisión que en un momento dado pueden tomar va a cambiar seguramente la vida de sus hijos y hijas, ¿no? Y yo creo que hay que mirarlo con esa perspectiva de futuro, ¿no? Porque a veces cuando llegas aquí es muy importante también saber cuál es la realidad de los procesos de las personas que han llegado, que tú llegas a un sitio y no tienes en un momento dado más o menos unas prioridades, que es buscarte la vida, y que seguramente en la mayoría de los casos no entra entre tus prioridades aprender euskera, pero dentro de ese proceso puede tomar lugar decisiones tanto personales como sobre todo con el caso de los hijos e hijas con la matriculación, y es un proceso, pero hay que saber también entenderlo y respetarlo, ¿no? Entonces, a veces yo creo que tenemos que saber modular nuestros discursos y que sean discursos reales y empáticos. Begoña. Totalmente de acuerdo, Mario. Yo quiero añadir la parte afectiva, afectiva y emocional del propio euskera, porque a mí me parece que es un idioma realmente acogedor,
la doble T, a mí me fascina. Poliche, machea, kuchuna, a lo emocional. Y digo esto porque si estamos hablando de cohesión, de inclusión, de convivencia cultural, cuanto emocionalmente más equilibradas, sanas, orecan estemos, bueno, pues ese paso que vamos a tener a favor nuestra. Y totalmente de acuerdo en que escuchemos a quien tenemos al lado, escuchemos, pero le escuchemos, no le oigamos, le escuchemos. Y seguís trabajando, lo que dice un compañero mío de la red antirrumores Zasca. Pico y pala. Esto es pico y pala porque con una perspectiva de casi 25 años ya vamos viendo, claro, ya quisiéramos igual unos cambios más rápidos, pero va y no. Entonces, pues hay que respirar y volver a... Y desde la amabilidad y desde el ongietorri. Porque se están dando, pues, como vuestras experiencias, ¿no? Allá mismo también se están dando, ¿vale? Pues son, bueno, pues granitos, pasos, ¿no? Pasitos, pero cada vez tienen un efecto dominó. Poliki, poco a poco. Ricasco. Jessica. No, como último mensaje, que la gente se anime y que el euskera no es un problema a nivel social ni laboral para nuestros hijos. Más bien les va a ofrecer oportunidades y que va a ser muy enriquecedor, que se va a ver los frutos a futuro. Poco a poco, como has dicho, poliqui a poliqui, pues irás viendo el resultado final con respecto a esa educación que tú has elegido para tus hijos. Es el mensaje que puedo dar. Que no tengan miedo, que tienen bastante apoyo en los colegios, en las escuelas. No hace falta que un padre sepa euskera. Que ellos tienen todas las herramientas necesarias en las instituciones para poder resolverse solos. Ese es mi caso, no he tenido ningún problema a nivel educativo. Muchas gracias, sí. Jessica. Laura. No sé, me parece, un mensaje final me parece muy difícil, pero podría hablar de, como colombiana y euskaldun, podría decir que está desde ese lugar emocional, darle la oportunidad al euskera, o sea, salir un poco de los prejuicios y verlo desde otra perspectiva. No sé desde dónde, porque eso es muy personal, pero sí sentirlo desde otro lugar, que creo que es el lugar que siempre ha tenido el euskera, no el que socialmente pretendemos darle. Entonces, ese sería un poco mi mensaje, no lo sé. Es que ricasco, Laura, acabamos contigo, Javier. Mira, yo empecé a aprender euskera con 20 años en el Euskaltegi. No sabía nada antes porque no tuve la suerte. No pude estudiar en el colegio y tampoco en casa. Y lo recuerdo como un autorregalo maravilloso. La verdad es que voy a decir que todos los días iba saltando con muchas ganas. Pues hay días que da pereza, sí. Pero son los menos. Y de los días que daba pereza, yo creo que ninguno me fui a casa arrepentido. Es decir, lo recuerdo con mucho cariño. Habla mucho de la parte emocional y lo recuerdo con mucho cariño, con una época muy divertida, muy emocionante y como un autorregalo, ¿no? Y creo que hacerte ese autorregalo, sabemos como en qué ritmo de vida llevamos, sabemos que el tiempo, en fin, escasea, etcétera, pero hacerte ese autorregalo si tienes la oportunidad, ¿no? Y eres una persona adulta, o hacérselo a tus chiquis, si también tienes la oportunidad de hacérselo, yo creo que es muy bonito. Y luego no puedo dejar de mencionar o hacer un pequeño matiz, ¿no? Estamos hablando mucho de las oportunidades que el euskera supone para el conjunto de la población, haya nacido donde haya nacido, y estoy completamente de acuerdo. Y me parece muy importante también traer la oportunidad que traen las personas que han nacido fuera al euskera y al conjunto de la cultura autóctona, digamos, ¿no? Yo creo que nos traen nuevas miradas, nuevos valores, se mezcla con otras culturas, es muy interesante. Nos hacen de espejo, a veces de nuestros propios prejuicios ha salido también, ¿no? Sí. A lo largo de esta hora, y es muy interesante que nos hagan de espejo y nos hagan reflexionar. Y yo creo que es importante que siempre sea bidireccional, ya salió la palabra bidireccional antes, no me acuerdo dónde, pero creo que es importante remarcar eso,
Gracias, Javier. Nos queda claro que el euskera es un derecho para todos y para todas, una oportunidad también para todas las personas y una oportunidad para el propio euskera, esa oportunidad que le dan las personas que vienen de fuera de nuestras fronteras cuando se acercan a este idioma. Reiteramos nuestro agradecimiento a todas y todos vosotros por habernos acompañado en esta charla. También agradecemos a las personas que nos van a visualizar, que nos visualizan a través de nuestra web, y un agradecimiento especial a Euskara Bidea por el patrocinio de esta charla. Eskerrik asko y hasta el próximo encuentro de NN.